Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast. No somos expertos. En este podcast, pues estaremos el día de hoy dialogando un poquito sobre teología. ¿Qué es la teología? Y déjame comenzar con una frase del teólogo y pastor Martin Lloyd-Jones. Es uno de mis escritores favoritos. Y él dijo alguna vez esto: ¿le tienes miedo a la palabra teología? Bueno, si es así, hay algo mal en ti. Teología significa el conocimiento de Dios y ese debería ser el mayor deseo de todo verdadero creyente. Y déjame platicarte un poquito el contexto. Hace no mucho escuché en un post decir a un pastor que conozco muy bien, de manera personal incluso, y que aprecio mucho, pero lo escuché menospreciando la teología sistemática. Y eso me pareció muy peligroso y lamentable, porque al final todo ministro, todo pastor de cualquier iglesia evangélica cristiana es un teólogo. En el sentido estricto de la definición, es un teólogo. Teología es el estudio de la persona y la voluntad de Dios. Por ello es que todo pastor es un teólogo, bueno o malo, es un teólogo. Y todo ministro, todo líder en una iglesia hace teología, ya sea correctamente o incorrectamente. Y también recuerdo que no hace mucho tiempo también vi una entrevista que le hacen a un pastor reformado y le preguntan sobre si es importante, según su opinión, estudiar teología. Y él responde más o menos de la siguiente manera, y me llamó mucho la atención su respuesta y te la quiero compartir. Él dijo: hay personas que dicen, bueno, yo no estudio ningún otro libro aparte de la Biblia. No estudio teología, ya que esos son pensamientos y conclusiones de hombres. Yo solo estudio la Biblia. Y bueno, eso se me hace en primera instancia muy piadoso, ¿verdad? La Biblia, solo la Biblia. La Biblia es infalible, claro. La Biblia es la palabra de Dios, claro, por supuesto. Pero algo importante es que nosotros no somos infalibles a la hora de interpretar nuestras Biblias. Y de alguna manera los que piensan así de yo solo la Biblia y menosprecian la teología, lo que realmente están demostrando es un orgullo colosal. Y, ¿sabes? Definitivamente, como creyentes debemos estudiar la Biblia, pero también estudiar teología, sobre todo teología clásica, ¿verdad? Esto no está reservado solo para aquellos que enseñan la Biblia, que son pastores, que están en el ministerio, sino que todo creyente debiera profundizar en el estudio, sí, de su Biblia, pero también de la teología bíblica, ¿verdad? Sí, la Biblia es nuestra autoridad máxima en cuanto a fe y conducta, pero debo estar consciente que a lo mejor yo no la estoy interpretando correctamente. El problema no está en la Biblia, el problema en muchas ocasiones está en mi propia interpretación. Por eso es que con humildad debemos comparar nuestro propio estudio de la Biblia con lo que otros hombres de Dios contemporáneos o muchísimo antes que nosotros, de preferencia, ¿verdad? El cómo ellos han interpretado la Escritura. Debemos comparar nuestras propias interpretaciones con las interpretaciones históricas que el Espíritu Santo ha usado en otro tiempo en la iglesia de Jesucristo. Y si yo veo eso en la historia de la iglesia, que hay un acuerdo entre mi interpretación y lo que ellos decían, ¿verdad? Que existe esa armonía en la interpretación.
¿sabes? Sé que vamos por buen camino, pero por otro lado, si yo de pronto tengo una interpretación y al parecer muy novedosa y no corresponde a lo que hombres de Dios, teólogos que Dios ha dotado a lo largo de toda la historia de la iglesia y no concuerda con ello, ¿sabes? Debemos ponernos en alerta. Hay un principio hermenéutico que decía Charles Spurgeon: si es nuevo, no es bíblico. Y si es bíblico, no es nuevo. En otras palabras, si mi interpretación, por muy sincera que yo crea que es algo novedoso, es algo que los creyentes en otros momentos de la historia nunca creyeron ese tipo de doctrinas, ese tipo de interpretaciones bíblicas, entonces mi interpretación bíblica definitivamente será errónea. Y para adoptar una postura correcta se necesitan dos cosas, hablando acerca de estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Dos cosas. Número uno, estudiar, escudriñar correcta y profundamente nuestras Biblias con la ayuda del Espíritu Santo. Eso es esencial. Y número dos, estudiar lo que la iglesia históricamente ha creído. Y para eso se requiere de humildad de nuestra parte. Humildad para reconocer que la revelación de cualquier tema o doctrina en la Biblia no empezó conmigo, no comenzó con mi iglesia local o con mi movimiento evangélico. Y esto es sumamente importante, ya que de lo contrario podrías estar creyendo una falsa doctrina y podrías estar enseñando una falsa doctrina. La peor combinación es orgullo e ignorancia. Creo que estos dos ingredientes, ¿verdad? Son sumamente peligrosos y por ello se han iniciado muchas sectas, precisamente por menospreciar lo que Dios ha mostrado a muchos hombres a lo largo de la historia de su iglesia. Así que no temas a la teología bíblica. Ahora, debemos reconocer que la sana doctrina, la sabiduría y la correcta hermenéutica no comenzó con nosotros. Una vez más, no comenzó con nuestro movimiento evangélico. La correcta interpretación de las Sagradas Escrituras no comenzaron en la década de los 70 en California, por Dios. Pensar de esta manera, híjole, es ser demasiado arrogante y demasiado ignorante. Y lo digo con mucho respeto, pero también con mucha firmeza. Por ello es súper importante estudiar las confesiones históricas de fe, los credos, los catecismos históricos, estudiar teología bíblica en cada una de sus ramas. ¿Sabes? No seas como este amigo pastor y menosprecies lo que Dios ha dado por medio de su iglesia, ¿verdad? La iglesia universal. Un teólogo y pastor presbiteriano, Gerhardus Voss, dijo alguna vez: Dios se comunica y se revela a sí mismo a través de actos y palabras en el tiempo, y la Escritura lo registra de una manera unificada y progresiva que apunta, a pesar de su diversidad, a Jesucristo como lo central de todo. Dicho sea de paso, este pastor presbiteriano, teólogo, a él se le atribuye ser uno de los pioneros en sistematizar la teología. Pero regresando a el estudio de estos documentos que, si bien no son infalibles, son muy útiles para nosotros el día de hoy. Los catecismos, los credos, las confesiones históricas de fe, ¿verdad? Por ejemplo, los catecismos presentan la doctrina de manera ordenada y sistemática. Y sabes, eso no está mal. Al contrario, eso es algo muy útil para nosotros, para nuestro estudio de la palabra, para el entendimiento de la Escritura, ¿verdad? Porque eso facilita nuestra comprensión de los fundamentos de nuestra fe.
¿Te das cuenta? Son de gran utilidad estos documentos históricos, ¿verdad? Pero no solo en el contexto de iglesia, sino incluso en el culto familiar. Un catecismo no solo presenta la doctrina, sino que también busca que ésta sea asimilada y vivida por los creyentes. Es algo muy práctico, ¿verdad? A través de preguntas y respuestas que están evidentemente basadas en la palabra de Dios. Déjame platicarte, en casa estamos estudiando desde hace algunos meses atrás el Catecismo Menor de Westminster y ha sido una enorme bendición. Te lo recomiendo, búscalo en línea, búscalo en tu librería cristiana favorita, allí en Amazon lo puedes conseguir. Te recomiendo muchísimo este Catecismo Menor de Westminster. Desde que en familia lo compartimos, lo estudiamos, ha sido una bendición tremenda. Entonces, tanto los credos como los catecismos, las confesiones históricas de fe, como dijimos, no son infalibles, pero conocerlos pueden ayudarnos a comprender lo que el Espíritu Santo, a partir de las Santas Escrituras, ha mostrado a lo largo de la historia de la Iglesia a otros hermanos. ¿Sabes? Si alguien preserva, si alguien cuida de la Iglesia, es el Espíritu de Dios. Así que siempre ha mantenido a un remanente, a un grupo de personas que han sido fieles en el estudio, en la interpretación de las Santas Escrituras, ¿verdad? Debemos reconocer que el entendimiento de las doctrinas bíblicas no comenzó con nosotros, no comenzó con el fundador de nuestra iglesia, sino que Dios, teniendo cuidado de su iglesia y de los suyos, no solo en esta era, sino históricamente hablando, Él ha usado a otros pastores, a otros maestros, a otros teólogos para la edificación de su propio cuerpo. Obviamente, siendo las Santas Escrituras, el Antiguo y el Nuevo Testamento, la palabra de Dios infalible e inerrante. Otro teólogo reformado, Louis Berkhof, dijo así: la teología no es otra cosa que el esfuerzo del corazón regenerado por conocer al Dios que lo amó primero. Me encanta esto. Déjame repetirte esta frase porque creo que resume muy bien de lo que estamos hablando. Dice, la teología no es otra cosa que el esfuerzo del corazón regenerado por conocer al Dios que lo amó primero. Así que no le temas a la teología bíblica clásica. Acerquémonos a profundizar en ella.